Es bueno que la opinión pública sepa varias cosas. Lo primero es que tenemos un expediente de más de 50.000 folios que está repleto de testimonios. Muchos testimonios son de miembros del mismo DAS, testimonios de terceros, que está repleto de inspecciones judiciales, de documentos que son pruebas fehacientes y que son pruebas que la Corte ayer mismo dijo que eran pruebas legales, que soportan unos hechos que son constitutivos de graves delitos, incluyendo posibles crímenes de lesa humanidad, y que esos hechos están probados y que esas pruebas dirigen la responsabilidad hacia Jorge Noguera como director del DAS en la comisión de múltiples delitos. Y todo ese acervo probatorio está ahí, es legal y está vigente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el señor fiscal general de la Nación, el doctor Mario Iguarán, una vez que se produjo la libertad por el habeas corpus, lo que él hizo fue tomar esta investigación y juntarla con otra que él llevaba, y de esa fecha hasta hoy él siguió conduciendo la investigación. El problema es que no subsanó las decisiones anteriores que no habían sido tomadas por él, sino por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Eso hace entonces que la Corte Suprema considere que la nulidad que se había presentado cuando el habeas corpus seguía vigente, y por lo tanto ordena anular toda la actuación para que volvamos a comenzar. Como abogados de las víctimas, que nosotros representamos aquí a los sectores sindicales, sobre los cuales se indica a Jorge Noguera de haber hecho listas de personas que fueron entregadas al bloque norte de las autodefensas de los paramilitares, y que ellos fueron posteriormente, algunos fueron asesinados, otros fueron desaparecidos, otros fueron objeto de amenazas de desplazamientos forzados. Esto coincide con versiones que se han dado en Justicia y Paz por parte de don Antonio y el computador que él tenía, Jorge 40, donde aparecen nombres que son coincidentes y demás. La preocupación para nosotros como abogados de las víctimas es que se han perdido 2 años por negligencia del fiscal general, y hay una preocupación en la opinión pública porque uno puede pensar que el fiscal general es necio, que no quiso darse cuenta que se había equivocado, que no rectificó, que mantuvo una interpretación que tampoco es traída de los cabellos. Es decir, el fiscal general dijo: el director del DAS no está para matar personas, para hacer listas, para colaborarle a los paramilitares, y consideró que esas conductas no eran del servicio y por tanto podían ser investigadas por fuera del fuero constitucional. Es decir, que tampoco era que el análisis fuera desfasado. La responsabilidad del fiscal general es que, habiéndosele presentado ya las nulidades y habiéndose producido un habeas corpus, debió haber cambiado la posición y no llevar el proceso con los mismos hierros procesales hasta juicio, donde se cae el proceso. Y eso genera malestar, porque entonces queda la sensación o que el fiscal es terco y no acepta los errores, o que el fiscal de manera deliberada dejó que esas nulidades pelecharan allí para que finalmente el proceso se cayera en juicio. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es decirle al señor fiscal general, al doctor Mario Iguarán, que se hace imperioso y urgente que vuelva a abrir la investigación por todos los delitos. Estamos hablando de concierto para delinquir agravado por poner el DAS al servicio de grupos paramilitares. Estamos hablando de los homicidios que se cometieron contra civiles, contra sindicalistas, de las listas. Estamos hablando de utilización de información privilegiada que fue puesta al servicio de grupos paramilitares. Estamos hablando del borrado de antecedentes judiciales de grandes delincuentes como los Giraldo, como personas que estaban pedidas en extradición inclusive. Estamos hablando de concusión, de haber recibido dineros por esa venta, de borrar esa información. Estamos hablando igualmente de delitos tan graves como los abusos de autoridad que cometió Jorge Noguera, cuando él de manera deliberada despidió más de 15 funcionarios de la Oficina de Investigaciones Financieras del DAS, porque estaban investigando bienes de Hernán Giraldo y bienes de narcotraficantes que tenían vínculos con bienes de su familia. Es decir, estamos hablando de hechos muy graves, de fraudes, etcétera, y creo que lo que sigue entonces es que el fiscal general
de manera inmediata abra la investigación nuevamente por todos estos delitos, llame al señor Jorge Noguera a indagatoria y nuevamente le imponga medida de aseguramiento, porque desde nuestro punto de vista debe estar en prisión y debe ser condenado pues con todo el debido proceso, obviamente, por los crímenes que cometió. ¿Se corre el riesgo de que se precluya la investigación? Sí, claro, tenemos el riesgo que frente a algunos delitos que son menos graves, como por ejemplo el abuso de autoridad por despedir funcionarios, o delitos como el de haber utilizado información privilegiada, puedan eventualmente prescribir las acciones penales. Pero frente a los delitos más graves, como el concierto para delinquir agravado, frente a los homicidios y otros, en este momento todas las acciones penales están vigentes. Pero si el fiscal no toma medidas de manera inmediata, es posible que esas acciones empiecen a prescribir, por lo menos las de los delitos que tienen penas menores en el régimen penal colombiano. Al abrir la investigación, ¿tocaría volver a solicitar pruebas, por ejemplo? Bueno, es posible que sí, porque igual en juicio tanto la defensa como la parte civil, como el Ministerio Público y la Fiscalía habíamos solicitado pruebas. Es decir, que hay la posibilidad nuevamente de una fase probatoria. Lo que no puede ser es una fase extendida si se tiene en cuenta que llevamos 2 años practicando pruebas y que tenemos un expediente de más de 50.000 folios con todas las evidencias suficientes para que se adelante la investigación y para que nuevamente se proceda en una instancia de juicio en el juzgamiento de estos delitos.